Dios le bendiga, Pastor Agustín Vázquez. El trabajo que vamos a exponer es el estudio bíblico biográfico. Los integrantes son Calle Zapata, Ángelo Ernesto, Pulache Carreño, Jitson, Yarleque Córdoba, César Augusto, Guerrero Castañeda, Andrés Tomás, Izarra Quincho, Gisela Nancy, Paredes Narváez, Luis Freddy. El personaje que hemos escogido es la Tsunamita. Recopilar los versículos bíblicos que hablan de ella. Lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 36. Y también en Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6. Examinar pasajes bíblicos para obtener información. Empecemos por Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Era de Sunén y también era una mujer importante y tenía su marido. Versículo 10 al 11 nos informa que era solícita, preocupada por el varón de Dios. En el verso 13, autosuficiente y no necesitaba el favor del rey ni del general y mucho menos de Eliseo, que representaba al varón de Dios. En el verso 14, no tenía hijos y su marido era viejo. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 4, 16 al 24, Eliseo le promete un hijo a ella. Y lo tomó como una burla. En el verso 17, concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, así como le dijo Eliseo. Del verso 18 al 21, el niño creció, pero un día enfermó de la cabeza y murió estando en rodillas de su madre, y ella le puso sobre la cama del varón de Dios. En el verso 22, ella sujeta a su marido, pues le pidió permiso para ir a ver al varón de Dios. En el verso 23, en medio del dolor, mantenía la paz. Del verso 26, tenía templanza en medio del dolor. Dijo que todo estaba bien. Leemos el verso 27 al 28. Postrada ante el varón de Dios, descargó su dolor y le recordó que ella no pidió un hijo, pues se sentía burlada. Del verso 30 al 36, verso 30, pidió al varón de Dios que fuera a ver al niño, y él fue. En el verso 33, en la casa de ella, no insistió entrar a donde estaba el niño, porque confiaba en que Dios le iba a devolver su hijo. En el Segunda de Reyes, del 1 al 6, se va a su casa 7 años por el hambre en la tierra de Sunén, obediente a las órdenes de parte de Dios. En el verso 3, regresa a la tierra e implora y pide favor al rey por su casa y por su tierra. En el verso 4, 5 al 6, el rey le devuelve su casa, sus tierras y sus frutos, porque conocía la historia del milagro de parte de Dios. Aplicar la entrevista al personaje bíblico. ¿Dónde nació la Tsunamita? Nació en Sunén
en la región de Galilea, en Israel, en el tiempo del reino dividido. ¿Cuál era su posición social? Era una mujer muy importante. ¿Cómo trató al varón de Dios? Solícita, hospedadora, proveyó aposento y alimento. ¿Cómo era su familia y cómo era con ellos? Tenía un esposo viejo, no podían tener hijos, pero ella era sujeta a su marido. ¿Quién y cómo le dieron la noticia que iba a ser madre? ¿Y cuándo se cumplió aquella promesa? El profeta Eliseo, a través de una promesa de parte de Dios, y esa promesa se cumplió al año siguiente. ¿De qué murió su hijo? De un fuerte dolor de cabeza. ¿Cuál fue la reacción de ella ante la muerte de su hijo? Ella confiaba que Dios podía sanar a su hijo mediante Eliseo. Mantuvo la calma en todo momento a pesar de la indiferencia de su marido. ¿Qué hizo la tsunamita para obtener el favor de Dios? Tuvo la determinación de buscar al varón de Dios a pesar de la oposición de su marido y se humilló postrándose para implorar el favor de Dios. ¿Qué virtudes tenía? Solidaria, paciente, tenía templanza, hospitalaria, generosa, resiliente, agradecida y una fe inquebrantable después de la muerte de su hijo porque Dios trató con ella. ¿Por qué perdió sus bienes y cuándo los recuperó? Porque vino una escasez en la tierra por 7 años. Después volvió y el rey se había enterado de que ella tenía el favor de Dios y el rey le devolvió casa, tierras y todo lo que había producido durante esos 7 años. Amén. Organizar la información sea cronológica o lógica. La tsunamita, una mujer hospitalaria que ofreció casa y alimento a Eliseo. En las conversaciones que tenía con él, pudo discernir que era un varón de Dios. Era una mujer adinerada que no necesitaba el favor de nadie, pues se sentía protegida en sus bienes. Tenía marido, pero no hijos. Además que le faltaba conocer a Dios. Eliseo, al ver que ella no tenía hijos, por mandato de Dios le prometió uno y efectivamente lo tuvo al año siguiente, pero este murió de un fuerte dolor de cabeza y a través de este acontecimiento Dios trató con la tsunamita, ya que empezó a humillarse y a buscar el favor divino a través de Eliseo. Dios le devolvió a su hijo, le dio protección a su familia, le devolvió su casa, sus tierras y todo el fruto de los 7 años de escasez. Amplía con ayuda y recursos, libros o comentarios bíblicos. Algunos comentaristas suelen decir que la fe de la mujer tsunamita fue aquello que Dios usó para traer bendición. En otras palabras, fue como la llave que abrió la puerta a la bendición que Dios trajo a esa familia, como primero les concedió tener un hijo y luego también al Dios manifestar su poder al resucitar a su hijo. La mujer tsunamita también entendió la importancia de perseverar en la fe a pesar de las circunstancias que se puedan presentar en el camino. Amén. Conclusiones. La tsunamita fue una mujer que confiaba en sus propias riquezas, pero sus cualidades agradaron a Dios a tal punto de entregarle un hijo y usar a este como instrumento para su encuentro con Dios. Su fe fue probada a través de la muerte de su hijo, pero ella entendió que la verdadera protección está en Dios. Adquirió virtudes que venían del Señor, como la generosidad, paciencia, resiliencia, agradecimiento y una inquebrantable fe. Aplicaciones. Mantener nuestra confianza en Dios y no en las riquezas.
Debemos de honrar a los siervos de Dios siendo hospitalarios y serviciales. Confiar en la sanidad divina. Creer y vivir humillado delante de Dios. Mantener una fe inquebrantable y ser agradecidos sin importar las circunstancias. Gracias.